Presentamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión, somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos hoy, como una vez al mes, estamos siempre en el Hotel Sheraton Santiago. Desde aquí vamos a realizar el programa y tenemos ya a nuestra primera persona de entrevistar. Él es Pedro Cayuqueo, lo hemos conocido varias veces, ha estado varias veces en contacto con nosotros, periodista, escritor, columnista. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. A ver, ¿cuál es tu primera impresión respecto de lo dado a conocer ayer en términos de estas denuncias del Ministerio Público y particularmente de un fiscal de la región de la Araucanía? Bueno, bienvenidos todos al realismo mágico sureño. Estas son las cosas que pasan acá en la Araucanía y que los mapuches vienen denunciando hace harto tiempo, Fernando. Aquí hay un par de décadas ya donde se ha acumulado una experiencia en torno a vulneraciones graves al debido proceso por parte tanto del Ministerio Público como de las policías. Y pareciera ser que las denuncias de montaje, que son muy recurrentes por parte de los activistas mapuches, no son tan descabelladas como mucha gente suponía, porque lo que estamos viendo hoy día, en este caso en particular, yo creo que es uno de los hechos más graves que ha sucedido en la institución de Carabineros en su historia. Aquí estamos hablando de la creación de un montaje para inculpar y encarcelar a ciudadanos, y eso es propio de regímenes como la dictadura. Sí, estamos conversando con Pedro Cayuqueo, periodista y escritor. Pedro, ayer hay dos denuncias que se hacen. Por una parte se hace esta denuncia mayor, que es la denuncia que tiene que ver con la implantación de pruebas falsas en los teléfonos celulares, entre otras cosas, de los comuneros que habían sido detenidos e inculpados. Y también hay otra particular de un fiscal de la Araucanía sobre la situación personal que lo afecta. Y, como yo decía en la editorial, el Ministerio Público, la Fiscalía y Carabineros fueron diseñados en la justicia penal para actuar complementariamente, para ser coordinados, para ser un equipo, no para estar trabajando cada uno por su lado y menos para estar trabajando en contra. Desde ese punto de vista, tú has mencionado varias veces y ahora de nuevo que esto ha sido denunciado varias veces en la región de la Araucanía. ¿Dónde más has visto cosas como esta? No sé si con este talante, porque creo que no ha habido otra tan grave, pero ¿cuáles son las cosas que te traen a la memoria? A ver, yo recuerdo inmediatamente, Fernando, lo que fue el año 2001, la bullada Operación Paciencia. No sé si te acuerdas tú. La Operación Paciencia fue el primer intento de encarcelar a la cúpula de la CAM el mismo año que comenzó a implementarse la reforma procesal penal en la Araucanía, que fue región piloto. Fue una operación de inteligencia en donde se detuvo a cerca de 23 miembros de la CAM, una operación coordinada en distintas ciudades del sur de Chile, y donde se estableció una especie de organigrama policial que, para quienes somos del sur y conocedores de la cultura mapuche, llamaba mucho la atención el organigrama por sus coincidencias con aquellos que eran recurrentes en la zona santiaguina donde opera el narco, ¿ya? Con financistas, ayudistas, soldados, en fin, era una copia casi calcada del organigrama de la organización de narcotraficantes santiaguinos, la que los fiscales quisieron mostrar, digamos, en la Araucanía como el cuadro operativo de la CAM. Esa operación fue dirigida desde La Moneda por el entonces subsecretario del Interior, y fíjate que fue un fiasco judicial de proporciones, fue el primer fiasco judicial de la reforma procesal penal antes del caso Bomba, ¿ya? Y ahí hubieron acusaciones contra la cúpula de la CAM que eran delirantes, digamos. O sea, se hablaba de un plan mapuche para dinamitar el centro de Temuco utilizando la red de gas subterránea, ya que un preso, un delincuente común,
que compartía celda, entre comillas, con dirigentes mapuches en la cárcel, los había escuchado mencionar ese plan mientras tomaban mate, algo así. Entonces, los que somos de Temuco, y nos toca además reportear este conflicto eterno, ya hemos tenido antes varios episodios de este tipo, en donde finalmente han sido los jueces de garantía, o las cortes, como la Corte de Apelación, la Corte Suprema, quienes han puesto paño frío y han hecho, digamos, que el derecho prime por sobre todo este tipo de especulaciones y mal trabajo policial, porque claramente, Fernando, el mal funcionamiento y la mala coordinación entre policías y fiscales no parte con la Operación Huracán, esto viene también de hace mucho tiempo atrás. Sí. Estamos conversando con Pedro Cayuqueo, periodista y escritor. Pedro, hay mucha gente que, yo lo vi ayer en Twitter, que hacía comentarios como el siguiente en las redes sociales. Chuta, esto es gravísimo, es escandaloso, pero, decían, evidentemente se incendiaron los camiones, evidentemente hubo quema de iglesias, evidentemente hubo atentados en la Araucanía, alguien los está haciendo, digamos. Está bien que esto esté siendo denunciado, pero alguien los ha hecho, como señalando, bueno, si no son estos mapuches, serán otros mapuches. ¿Te suena más o menos? Sí, yo leía hoy en la mañana, muy temprano, la prensa en Temuco, y uno de los dirigentes de los camioneros culpaba, digamos, de toda esta descoordinación y escándalo a los fiscales, y defendía a rajatabla el actuar de la inteligencia policial. Bueno, digamos que hechos de violencia en la Araucanía y Biobío suceden, ¿ya? Y suceden en el marco de un conflicto que está sin resolver por parte de la autoridad política. Ese conflicto tiene episodios de violencia política, que básicamente trata de sabotaje a camiones y a instalaciones privadas, en los últimos años también iglesias. La autoría de esos hechos es algo que uno esperaría que sean investigadas por las policías y el Ministerio Público, pero a los que nos toca escribir y reportear este tema, sabemos que hay violencia política, eso es un dato de la causa que es real. Ahora, quizá hay una pregunta más de fondo, Fernando, que tiene que ver con que si la violencia política mapuche en el sur, yo creo que es uno de los fenómenos más complejos y más difíciles que enfrenta Carabineros a la hora de investigar, ¿ya? Porque esto sucede en zonas rurales, en zonas apartadas. Es muy difícil que tú puedas lograr, como se sueña a ratos, o lo plantean algunos senadores o parlamentarios, con modificaciones a la ley de inteligencia, con modificaciones a la ANI, en fin, la figura de agentes infiltrados, en fin. Eso es muy difícil llevarlo a cabo en una comunidad étnica como la mapuche, en la cual operan otros códigos culturales, y tú difícilmente puedes detectar a alguien ajeno o externo. Entonces, la posibilidad de investigar los casos de violencia rural en el sur se vuelve muy complejo para las policías, y yo creo que quizás la pregunta que debiera hacerse el futuro gobierno es si el camino de la judicialización, el camino de la criminalización de la protesta social mapuche, es realmente lo que va a llevar a resolver el tema, o quizás sea mejor retomar el camino de la política y de la negociación política. Algo así fue lo que propuso en su momento el exintendente Francisco Huechumilla, pero la respuesta que se ha dado prácticamente en todos los casos es que no hay problema de hacer política, pero simultáneamente hay que atender los casos de violencia dentro del marco de la justicia, y si es que esos casos de violencia dentro del marco de la justicia terminan en el escándalo, entonces nos va a tener ni lo uno ni lo otro, digamos. Sí, yo creo que el gobierno debiera reflexionar en torno a si el camino policial es el más expedito y el más saludable para la democracia, incluso a la hora de enfrentar conflictos como el indígena, porque difiere mucho, Fernando, difiere mucho de otros conflictos que pueda enfrentar en materia de seguridad pública el Estado. No estamos hablando aquí de los grupos subversivos
que operaban en los años 80 o los años 90, donde tú con una acción bastante coordinada podías producir desarticulaciones. En el caso indígena eso es muy difícil. Es muy difícil la infiltración, es muy difícil la contención de lo que hoy día se denomina violencia rural. Y también porque no solamente está el componente indígena, o sea, hay, y se ha probado en tribunales, que hay una serie de hechos de violencia que no son de autoría indígena. Hay quemas de camiones, hay acciones de sabotaje, en la cual se han visto involucrados personas del mundo privado, desde guardias que operaban para las forestales hace una década atrás, guardias de seguridad contratados por las forestales, hasta empresarios del rubro transporte que, en fin, digamos, para cobrar seguro, quemaban sus máquinas. Y no son los casos generalizados, digamos, que quizás son los menos, pero hay una multiplicidad de actores en este círculo de la violencia rural que además vuelve todo más complejo. Pedro Cayuqueo, ¿cuál es hoy día la situación? Porque hay un contingente de carabineros y policías que ha sido trasladado hacia la región de la Araucanía, que es bastante apreciable. De hecho, muchas personas hablan de militarización o de, qué sé yo, la policialización de la zona. ¿Qué tanto hay cuando siguen pasando atentados? Por lo tanto, me imagino que ahí no está la policía. Mira, a ver, militarización existe porque si bien no están las Fuerzas Armadas en los campos, ni tenemos al ejército patrullando los potreros, tenemos una policía que tiene características de policía militar, ¿ya? Tenemos efectivos del GOPE, de Fuerzas Especiales de Carabineros que están apostadas en zonas de conflicto, con efectivos armados con fusiles de asalto, en fin. O sea, tenemos una policía militarizada en comunidades, por tanto, esa denuncia es real. A mí me ha tocado reportear casos para la tercera. Estuvimos en Arauco el año pasado, me acuerdo, y constatamos ahí la presencia de un campamento del GOPE de más de 200 efectivos que custodiaban faenas de explotación de la forestal Mininco. O sea, digamos, funcionarios públicos operando como guardias privados de una gran forestal. Y la verdad es que existe presencia policial en algunas zonas, tanto en Ercilla, que es como la que denominada zona roja. Ahí se transformó, no olvidemos, un liceo intercultural, se transformó finalmente en un cuartel, una base de operaciones de fuerzas especiales, algo totalmente insólito. Tú pasas por la carretera 5 Sur en Pailahueque y te encuentras con un hermoso liceo donado por el Ducado de Luxemburgo a la comunidad, que hoy día está pintado de verde y tiene ahí la base de operaciones de las fuerzas especiales. Bueno, hay presencia policial, pero es imposible, Fernando, es imposible que tú puedas tener carabineros apostados en todos los potreros de la Araucanía, ¿ya? A pesar de que esta región está con una dotación de carabineros impresionante. Ahora, yo creo que hay un tema también de fondo en lo que ha pasado en el caso particular de la operación Huracán. A mí me parece insólito que de parte de la moneda se anuncien investigaciones administrativas y no se mencione por ningún lado la responsabilidad del mando y la responsabilidad política en estos casos, que son graves. Porque aquí hay una especie de actuación paralela de la Dipolcar, que ha sido denunciada desde hace bastante tiempo. En la zona de Arauco hay denuncias de tortura, denuncias de montajes, denuncias de diversos tipos contra oficiales de la Dipolcar, que son los mismos que operan en toda la macrozona policial Araucanía Biobío. Entonces, no sé si tú te acuerdas que se denunció incluso de carabineros que ofrecían servicios casi de mercenarios a empresas forestales, siempre y cuando hubiera un pago de por medio. Eso se denunció en un programa de televisión. Pero de todas esas denuncias nos hacen investigaciones, Fernando. Sí, estamos conversando con el periodista y escritor Pedro Cayuqueo. Ahora, la palabra montaje es una palabra que se usa con suma rapidez en montones de círculos, digamos. Es una buena también forma a veces de
de intentar rebatir o intentar de alguna manera inhibir una situación, particularmente en justicia. Sin embargo, en este caso, cuando las acusaciones de montaje no la están haciendo víctimas directas que están siendo procesadas o están siendo investigadas, sino que está haciéndolo el Ministerio Público contra otra institución que es Carabinero, la cosa toma otro cariz, porque básicamente lo que tú estás diciendo tienes toda la razón. Si es que está Fiscalía contaminada no solamente por esto, sino que además por otra serie de cosas que tienen que ver con el financiamiento ilegal de la política, si es que Carabineros está en un entredicho gigantesco en términos del mayor escándalo de la historia que ha tenido adentro en el caso Paco Gate, y si es que el gobierno está saliendo, queda nada más menos de un mes, y además le tiene que responder por su dirección en estos casos de violencia, bueno, la acusación de montaje en realidad ¿a quién afecta? Y la acusación de manipulación o de, por último, llamémoslo así, ineficiencia en la administración de justicia de todos los que debieran haber trabajado coordinadamente, no es tan fácil apuntarla a uno sin de alguna manera afectar a otro, digamos. Sí, hay gente que teoriza alguna intención política detrás de esto, porque esto fue previo a las elecciones presidenciales. Entonces hay gente que tiene algunas ideas un tanto conspirativas en torno a lo que está pasando. Yo no creo tanto en conspiraciones, yo creo más bien que aquí hay una consecuencia lógica de una actual policial en la zona sur, en el marco del conflicto indígena, que ha rozado la impunidad. Ya hay todo lo que hemos ido sumando, Fernando, en el marco del conflicto indígena, el asesinato de jóvenes por la espalda, que se mantienen en la impunidad hasta el día de hoy, los atropellos de derechos humanos, las arremetidas de carabineros en comunidades a medianoche, todo este dejar hacer por parte de la moneda, de sucesivos gobiernos, a carabineros, y este no tocar a carabineros, que a mí de verdad que yo no logro entenderlo en una democracia que sea sana, digamos. Creo que eso ha derivado en que hay jefaturas policiales, en particular la de Dipolcar, que creen y asumen que tienen cancha abierta para desarrollar todo lo que a ellos se les ocurra para perseguir a estos, entre comillas, enemigos públicos número uno del Estado. Yo la verdad es que creo que lo que estamos viendo es la consecuencia lógica de un sistema que se ha deteriorado y ha degenerado en estas actitudes que son propias, Fernando, de regímenes no democráticos. O sea, la intervención de la Dipolcar y de la Jefatura de Inteligencia Policial, la Dirección de Inteligencia Policial, yo creo que es urgente hacerla, digamos. No te olvides del caso, Fernando, de Castro Antipán, este joven mapuche que fue, presionado por carabineros para, chantajeado por una causa que él tenía en la justicia ordinaria en Puerto Montt, en su juventud, para infiltrarse en el movimiento, en la CAM, básicamente, te hablo del año 2010-2011, y él participó o habría participado de algunos hechos de violencia, de los cuales puso en antecedente a Carabineros, pero para armar todo el entramado de investigación contra la CAM en ese minuto se permitió y se avaló que él participara en algunos hechos de violencia. Y finalmente el testimonio de este joven, en el marco de un juicio que se realizó, fue desechado por los jueces porque carecía de toda legalidad. Y finalmente en esa causa judicial el único condenado por ley antiterrorista fue él, fue el informante de Carabineros. Entonces, esta actuación de la policía y de fiscales, de los tres chiflados que estamos observando hoy día, esto viene hace mucho tiempo, y creo yo que tiene que ver también con que nadie controla el actuar de estos organismos. Si la policía y Carabineros gozan, de una impunidad casi absoluta. Pedro Cayuqueo,
Te quiero agradecer que hayas estado en contacto con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Fernando. Chao. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate.